Estás en sintonía de Luxor TV. En breves segundos vamos a iniciar, así que comparte este video con todos tus amigos porque la información que vamos a dar te puede interesar. Ya iniciamos. Espero se encuentren todos muy bien. Les tengo noticias interesantes de nuestro proyecto One Ecosystem. Hoy han lanzado una versión de DealShaker, la 2.15, y además han integrado varias cosas dentro del portal web y dentro de la oficina que tú ya sabes operar. Voy a conversar con ustedes sobre ese temita, así que amárrese los cinturones para que podamos avanzar. Ya iniciamos. Como ustedes saben, One Ecosystem tiene su propio comercio electrónico conectado con más de 194 países. El token ERC20 creado en las profundidades de Ethereum dio luz verde el 18 de febrero del 2023 cuando es lanzado a la blockchain pública de Polygon. El token en este preciso momento está en las bóvedas de One Ecosystem, guardado allí, esperando el momento oportuno cuando se pueda liberar masivamente. De momento, todos los que tenemos One podemos intercambiarlos en un P2P a través de la wallet interna del ecosistema. Las transacciones se reflejan en Polygon y podemos ver todo en la blockchain pública. Quiero ir con la noticia porque hay varios temas que voy a tocar. Uno de ellos va a ser las actualizaciones de DealShaker. Lo otro va a ser el cambio de DSCP, que significa DealShaker Credit Point, a OSP, One Ecosystem P. Ese P me imagino que nos darán el significado más adelante, ¿no? No sé si es de pool, no sé si es de point, pero tiene ese nombre. Y también les voy a hablar de el USDT que la compañía aprobó para integrar dentro de DealShaker. Vamos con la primera noticia acerca del tema que está en el newsletter. Bueno, estoy aquí de vuelta con ustedes. Vamos con la noticia. Y es esta, ¿no? DealShaker ha lanzado la nueva versión 2.15 de nuestra famosa plataforma. Dice DSCP, que significa DealShaker Credit Point, se reemplaza por OSP, nuevas categorías y opciones de moneda local en la plataforma DealShaker. Con la versión 2.15 de nuestra plataforma global DealShaker, se lanzan nuevas mejoras y cambios que ayudarán a los comerciantes a vender más y garantizar una excelente experiencia de usuario. Quiero decirles a ustedes que el DSCP se creó para los países que tienen restricciones en lo que es el universo de la criptografía. Quiere decir que prohíben el uso de criptomonedas. No las quieren. Entonces, la compañía, muy sabia, muy inteligente, creó un sistema de conversión interno que cambia el valor de One a DSCP, al valor que está en el CoinMarketCap. Y se convierte entonces como unos puntos de crédito a favor del IMA, del cliente
de tal forma que cuando va a comprar en DealShaker, lo que utilizan allí no son criptomonedas, sino es un sistema de puntos, de, diríamos, crédito a favor que tiene el cliente para comprar en dicho comercio. El comercio le recibe ese crédito a favor y una vez que lo recibe le entrega los productos y servicios y no tiene ningún problema legal en ningún país porque no están usando criptomonedas. ¿Ok? Ahora, la compañía ha decidido cambiarle ese nombre que se llama DSCP y pasa a ser reemplazado por el nombre OSP, como nos lo dicen aquí en el newsletter. Aquí está, ¿ves? Entonces, básicamente, este tipo de cambio que han realizado es algo básicamente de nombre. Y pues este OSP se va a utilizar en los futuros proyectos del ecosistema. Quiere decir que básicamente no debes estresarte por eso. Y yo lo que te digo y te aconsejo es que lo cojas con calma, porque esto es básicamente un cambio de palabras. Pero yo siempre le busco el trasfondo a las cosas. Si antes se llamaba DealShaker Credit Point y ahora se llama OSP, pero ese P, ¿de qué será? Ya lo sabremos más adelante. No tengo el dato, pero yo puedo ponerle piscina o pool en inglés, o puedo ponerle puntos o point o es point. Tantas cosas que se pueden poner con la letra P. Buscando la información en el historial de los videos que yo he realizado sobre este tema, pudiera ser que esa P sea para el pool, ¿no? Ok, vayamos entonces con un dato que ellos dicen que le pusieron a DealShaker y vamos a DealShaker para ver qué fue lo que cambiaron. Aquí entro a DealShaker y noto que le agregaron unas cositas. Déjenme mover un poquito el cuadro de DealShaker para tener una cobertura total. Ya estamos allí y voy a acercarme acá donde está esta parte. Ok, observen. Ahí están los productos. Ok, y servicios que dice la compañía, que fue lo que anexó. Le damos un clic y en esta versión solamente van a aparecer esas dos cosas, productos y servicios, como tiene que ser. Eso es lo que tú ofreces en DealShaker. Y en productos, pues hay una gran variedad de opciones. Lo están viendo. Voy aquí en la parte de electrónicos para ver. Aquí tenemos accesorios, eh, eh, productos electrónicos personales, computadoras. Aquí tengo tabletas, teclados, ratones, juego, CPUs, que son computadoras, y laptops, que son las portátiles. Genial. Esa división no existía antes. Ahora se la han agregado. Tenemos mobile phone también, que no se había agregado, los smartphones. Aquí dice Android Phone y dice iPhones. Observen esto está interesante. Esas son nuevas herramientas que han colocado más detalladas dentro de la plataforma. Los power banks, que son este tipo de cargadores y accesorios de todo tipo para estos dispositivos. Y así sucesivamente. Esto me parece bien que la hayan agregado. Vamos a darle un clic aquí donde dice iPhone para ver. Tengo curiosidad. A ver si carga algo. Porque como la acaban de actualizar está un poco pesada. Todavía la página está cargando. Así que no te estreses si la notas así, un poco lenta, es porque le están haciendo varias actualizaciones. Ok. Lo importante es que le han agregado eso. Vamos acá a la parte de servicios. Servicios IT. Yo le doy un clic aquí. Dice software, consulting. Vamos acá a lo que es la parte de salud y tenemos varias alternativas. Me parece bien lo que han hecho. Y vamos a la parte de acá de travels, que es para viajar, transporte, etiquetas de transporte, lo que es el alquiler de hoteles, renta cars, turismo y muchas cosas. Está interesante, lo han simplificado. Lógico, al mover
todo eso, todo cambia porque el historial que puede tener tu página web guarda un caché y al moverse todo se va a complicar. Creo que limpiando el caché podría ayudar un poco, pero hay que esperar que esto comience a tomar fondo, que se vaya acentuando para que esto se vaya corrigiendo, ¿ok? Esas son las modificaciones que le hemos notado a la plataforma. No puedo avanzar más porque ahora mismo está en ese mantenimiento, en esa actualización. Pero vamos a One Ecosystem. Dentro del portal van a notar que el cambio fue automático. Ya pueden ver aquí que está el OSP. Ahora les voy a explicar de qué se trata eso. Porque muchas personas con la ansiedad comienzan a hacer el intercambio. Resulta que eso no es para eso. Esto es para otra cosa, como yo les acabo de mencionar, que solo cambia el nombre. ¿Ok? Pero OSP es el nombre, OS es el nombre de nuestro One en el CoinMarketCap. Y la P yo no sé por qué tengo en la mente de que puede ser el pool donde está nuestra mascota Uniswap. ¿Cómo estás, Uniswap? ¿Todo bien? Ya sé que la SEC te está queriendo hacer daño, Uniswap. Quieren extinguirte, pero nosotros no lo vamos a permitir. La comunidad cripto que ama tu servicio va a mantener pensamientos positivos hacia este exchange para que no le pase nada. Recuerden que Uniswap es el exchange que está utilizando One Ecosystem para intercambiar OS por USDT. Y voy a explicarles básicamente, esperen que aquí el close-up de Uniswap no se vio porque estaba en un plano general. Aquí está Uniswap, ¿ve? Blanquito, ¿no? Bueno, a él lo quieren extinguir. La SEC Terminator lo quiere eliminar. Quiere extinguir este animalito de la fauna criptográfica y muchos más. ¿Qué va a pasar? Tenemos que esperar que ya termine el periodo de este gobierno que pues va a terminar en cualquier momento. Y esperemos que el próximo gobernante del país del norte tenga un poco más de sensibilidad por estos 14 años de evolución que tiene el universo criptográfico y ya pues regulen todo el asunto de los impuestos, de lo que quieren cobrarle a las criptomonedas y que ya liberen eso. Tengo fe de que así va a ser y que el que va a ganar ya había sido presidente anteriormente. Dios primero ha dicho a través de noticias que yo publico en el canal de que él cree en las criptomonedas y él le va a dar curso a este asunto. Ok, sigamos con el OSP. Como pueden ver, aquí yo puedo hacer una especie de intercambio. Ok, vamos a hacerlo en tiempo real. Ok, dice que tú puedes convertir el One, ok, en OSP. Ok, aquí está, lo están viendo. Yo voy a hacer una conversión. Voy a poner aquí 3 OSP y automáticamente se me activa. Observen, se me activa esta opción. Voy a reducir un poquito. Aquí está. Se me activa esta opción. No me deja verlo, pero voy a checar. Vaya. Ok, voy a hacer un cambio. Déjeme hacer un cambio de cámara. Segundito, que aquí hay un problema técnico con el diámetro de la página. Espérense un momentito, que ya lo tengo resuelto. Aquí está ya. Ok, entonces yo me voy a acercar aquí a convertir. ¿Lo están viendo? Y pongo 3 one. Le digo convertir y automáticamente me sale el mensaje de que yo he convertido One to OSP. ¿Ok? Pero OSP, vuelvo y repito, se utiliza en los países que prohíben las criptomonedas. El sistema bloquea esta cantidad de ones y eventualmente cuando termine ese bloqueo y termine el proceso de convertir eso en una especie como de puntos, queda automáticamente listo para comprar en los países que sí utilizan el OSP, que serían los países que tienen prohibiciones con las criptomonedas. Uno de esos es China.
China es prohibido usar las criptomonedas, así que tienen que utilizar este sistema. Si tú fueras a comprar algo en China, tendrías que convertir la cantidad de yuan que necesitas para poder comprar en ese país. De lo contrario, el sistema no te va a poder, no te va a permitir realizar ningún tipo de transacciones con los comerciantes chinos. Bueno, ahora quiero llevarlos a lo que está pasando con USDT. La compañía nos habló de que USDT va a estar dentro de DealShaker. Me imagino que esta versión que han actualizado a la 2.15 le han hecho algunos cambios internos y eventualmente dentro de DealShaker, cuando la compañía así nos los diga a través del newsletter, voy a hacer un alto aquí porque he notado que mucha gente me escribe diciéndome que si esta noticia es verdadera, que si esta otra está muy bien. Y yo lo único que les puedo decir, si tú quieres ir a la fuente, pues hazlo. Y la fuente es ese botón rojito que está aquí, se lo señalo. Voy a ver si me puedo acercar, así me deja el sistema. Ahí está, que se llama Newsletter. Dale un clic a ese botoncito y automáticamente te salta a la página y aquí está el newsletter con toda la información. ¿Lo están observando? Otra de las cosas que le hicieron al DealShaker fue activarle el asunto de lo que es el dinero local de cada país, ¿no? Y esa herramienta, pues, como tal, sí está un poco lento, no creo que me permita, pero está en esta área. Voy a ver si me permite hacer un clic. Vamos para allá, ya que estoy tocando el tema. Es aquí en esta área, no sé si logran verlo. Te le hacen un clic y va a aparecerles una pantalla con la moneda que ustedes pueden colocar de su país. En este caso, nosotros como trabajamos con el dólar, yo tengo que buscar aquí la moneda del dólar y la oferta automáticamente ya cambia a dólar. ¿La están viendo aquí en el fondo? Y esto es algo que han mejorado. Y bueno, vamos con lo de Tether, que está acá. Ok. Esta stablecoin funciona con diferentes cadenas de bloque. Quiere decir que tú vas a encontrar esta stablecoin que tiene el valor de $1 en la red de Tron. La vas a encontrar en la red de Polygon. La vas a encontrar en la red de Ethereum también. Y en otras cadenas de bloques donde el Tether USDT está operando al día de hoy. ¿Qué sucede? Que si tú por error envías de la cadena de bloques de Polygon a la cadena de bloques de Tron, lo más probable es que te envíe un error, pero si lograra irse, como son direcciones diferentes y son blockchains totalmente diferentes, tú perderías tu USDT que tiene el valor equivalente a $1. Entonces, hay un problema que esta criptomoneda, como Mica está entrando, le está exigiendo a Tether que por lo menos un tercio de lo que ellos tienen distribuido a nivel mundial lo deben tener en una cuenta bancaria en un país de la Unión Europea y que se valide y se certifique que eso es así. Con un tercio, no le están pidiendo la totalidad, están siendo bastante flexibles, ¿no? Lógico, esto no sé cómo lo van a hacer, sé que no es fácil, pero ellos tienen que ver cómo se regulan de alguna manera porque es una de las criptomonedas que más se utilizan y es sumamente veloz, muy fácil y ha ganado mucha popularidad en el mercado cripto, en la industria criptográfica. Aquí voy a acercarme un poquito para que vean esta animación. Y ahí están las blockchain, ¿no? ¿La están viendo? Hay varias blockchain ahí. Quizás por el logotipo podemos identificar, ¿no? Aquí está esta es Solana, ¿ves? Solana, ya la estoy viendo. Me parece que este es Arbitrum. Ellos están en muchas. Más abajito está Tron, si la pueden ver, esta que está aquí, ¿ves?
Y bueno, este ha sido el éxito de este proyecto, que ellos permiten estar en varias blockchain. ¿Ok? Aquí está la Ethereum y hay otras más que el que sabe pues ve los símbolos. Yo tendría que ponerme a buscarlas y detallar pues dónde están estas cadenas de bloques. Lo importante es que la compañía tomó la decisión, y eso es lo más importante, de integrar esta stablecoin dentro de DealShaker. ¿Cuándo lo van a hacer? Yo espero que sea pronto. Si ya lo están diciendo, quiere decir que el señor Vladislav lo va a poner pronto dentro de DealShaker, porque ya él tiene más libertad. Quiero decir, él estaba así atado, con esto de Polygon. Dice, no puedo hacer nada, no puedo hacer absolutamente nada porque no me dejan avanzar, porque los IMAs no quieren hacer el salto. Y también la comunidad quedó muy flaca. O sea, tenemos 1 millón solamente cuando éramos casi 4. Entonces, lamentablemente, hay que hacer la red para poder crecer otra vez la comunidad con sangre nueva. Por eso es que yo he tomado la decisión de hacerla, para aumentar la cantidad de usuarios, la cantidad de comercios y que podamos otra vez empoderarnos como una comunidad grande como es. Si cada uno de esos millones, de ese millón de usuarios, mira, eso es muy simple. Cada uno de los IMA que estamos dentro de One Ecosystem, somos 1 millón, invitamos a 3 personas que entren, o tú le creas una cuenta y le pones ahí una cantidad de One, ya duplicamos esto, pero en cuestión de meses. ¿No se han dado cuenta? De 1 millón podemos ir facilito a 2 millones. Solamente tienes que registrar una persona. Eso es todo. Es muy simple el trabajo. Pero la idea es que se haga pues de manera orgánica y con el sistema de educación para que la gente sepa de qué se trata el proyecto, para que estén educados con la blockchain, que es el futuro de todo lo que viene, y que puedan comprender que ir al universo fiat pues es poner los huevos todos en una sola canasta, y de eso no se trata. Tienes que diversificar. Por eso compañías gigantescas como BlackRock están comprando una gran cantidad de criptomonedas y lo están haciendo. Vanguard Group también. Un montón de compañías están haciendo estas compras. Y las que no dicen, como Google, Apple, Microsoft, están calladitas, nunca dicen nada. Porque ellos son tecnológicos, están callados, saben que esto existe hace rato y lo están haciendo sin decir nada. Ok, voy por acá. Dice, voy con las preguntas. Denme un segundito. Dice por acá, don Eri, buenas noches. Dios le bendiga desde Medellín, Colombia. Saludos, Albeiro. Quisiera que me envíe la forma de hacer la red con usted. Ok, para hacer la red es bastante simple. Escríbeme en yo soy Juan. Yo soy Juan.com. Entra al portal. Ok, aquí está el portal. Busca donde dice contacto, ¿lo estás viendo? Contacto, le das un clic. Y una vez que le das clic, me escribes por alguna de estas redes. Yo te escribo y nos contactamos y nos comunicamos. Y si quieres ir directo al enlace, te vas a donde dice socio, que está aquí. ¿Estás viendo? Le das un clic y automáticamente en yo soy Juan.com vas a entrar a la parte de B1 y te registras aquí, ¿ve? Le das un clic y te lleva a el WhatsApp que estoy integrando con los que han dicho sí voy. Recuerden que este es un trabajo que es un poco lento, pero es bonito convertirse en un constructor de puentes, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer un puente para llevar a esta nueva comunidad que se conecte con nuestro ecosistema. Entonces nosotros vamos a hacer un puente que sale de One Ecosystem a un nuevo universo y vamos a traer gente de ese nuevo universo al ecosistema para que conozcan qué es lo que somos, qué es lo que hacemos y cómo operamos. Fabián,
saludos. Nos envía buenas noches desde San Pedro, Argentina. Edgar también, buenas noches y bendiciones. Mariela dice, buenas noches, saludos de Itagüí, Antioquia, Colombia. Yesid dice, hola Eri, saludos desde Río Negro, Antioquia, Colombia. Igualmente a todo el grupo que estamos en directo. Gracias, Yesid. Saludos les envía a todos ustedes. Seguimos acá. Hagan sus preguntas. Voy a estar un ratito más. Eric, buenas noches. Se ha comentado que sería de pool, la P de pool. Excelente, gracias. Tenía mis sospechas, pero bueno, tenemos que esperar que la compañía lo confirme. O es pool, ya me suena porque viene el asunto, porque la compañía dijo hace ya, no tiene el año todavía, pero en septiembre del año pasado dijeron que iban a hacer el pool. Le cambiaron el nombre, ya no va a ser DSCP Pool, sino va a ser el OS Pool. Entonces, ellos ahí van a integrar todo el ecosistema para que el USDT esté integrado en todo, ¿no? Entonces, me imagino que andan en esa labor de conectar primero Deal Shaker, pero también la oficina, porque recuerden que la oficina está conectada con Deal Shaker. Entonces, no sé cómo lo van a hacer. Yo había escuchado hace mucho tiempo que querían pasar todo lo que era la oficina a Deal Shaker, que todo estuviera integrado allí, las wallets, todo. Pero no sé si eso lo vayan a hacer. Lo que sí sé es que en la entrevista que le hicieron al gran director de Deal Shaker, él dijo que iban a integrar, o sea, que iban a incrustar la wallet de USDT dentro de Deal Shaker. O sea, que allí va a estar esa wallet va a poder enviar y recibir dinero. Va a estar metida dentro de Deal Shaker. Y eso es muy bueno. Es muy bueno que sea así. Además de la wallet de One que ya tenemos integrada y los euros, vamos a tener la de USDT. Y eventualmente vendrá el sistema de tarjetas de crédito que él lo había dicho y de tarjetas prepago. Ya lo dijo otra vez en el newsroom y eso está grabado ahí en YouTube. Ok, voy por acá. Dice José, buenas noches desde Lima, Perú. Buenas noches, José. Gracias por comunicarte acá con nosotros. Saludos allá a toda la familia de Lima, Perú. Rodrigo Lara dice, hola Eri, saludos desde Bolivia. Saludos a mi gente de Bolivia. Ya es tarde por allá, por esas zonas. Jorge Neira, no se ve la pantalla. Bueno, coméntame ahora si se ve o no. Estoy aquí. Espero que el video esté saliendo. Me dice si está saliendo el video. No hace que estoy aquí hablando y no sale nada más que una pantalla negra. Eh, sí, me están hablando de compartir el pantallazo. Ya sé, ya sé. Es que estoy viendo estas preguntas y están ahí pues de hace ya un rato. Omar Díaz dice, hola Eddie, buenas noches. Te saluda desde Medellín. Envigado, Colombia. Excelente información. Gracias, Omar. Andrés dice, en esa misma se va a poder cambiar OS por USDT. En teoría, Andrés, pero hablar de esto ya entro en especulación, pero puedo darle mi opinión. La idea de cambiar esto básicamente es que darle más uso al nombre, ¿no? A OS. Porque ese es el OE el nombre que nosotros tenemos eh, como las siglas de One en el CoinMarketCap. Entonces, me imagino que el pool cambiará y cuando se vea en Uniswap se verá pues como lo hemos visto siempre, porque en Uniswap, cuando se está haciendo ¿cómo se llama? Los intercambios, que también lo pueden ver en yosoyone.com, buscan aquí donde dice OS USDT y ahí yo incrusté el pool. Si lo ven, aquí dice OS USDT. Entonces, este pool está creado y está allí. Ahora mismo está sin actividad, pero eventualmente él va a entrar en actividad. Y me imagino que están haciendo todos esos cambios para ya dejar eso bien claro, ¿no? Dice por acá John Freddy. Buenas noches. Los módulos educativos se pueden usar. Yo estoy en
Luia Cruz, saludos de Medellín, Colombia. Ok, los módulos se pueden utilizar. Yo estuve entrando a los módulos que yo había adquirido, pero están en proceso de traducción muchos. Sé que los nuevos módulos sí están ya casi traducidos, de tal forma que si el pueblo de Colombia o de cualquier parte del mundo, los latinos, compramos estos paquetes de blockchain, pues vamos a tener la información. Yo eventualmente voy a comprar un paquete de blockchain para iniciar los estudios y todo aquel que entre en la red, pues vamos a certificarlos a todos con esos paquetes para que puedan aprender, entender un poco y tratar de entusiasmar a las personas que conozcan lo que es blockchain para educarnos sobre ese tema. Voy por acá. Dice Cristian Gómez. Hola Eric, saludos a todos los IMA. ¿Aún se puede hacer compras de paquetes con token para convertir a OS? Eso está activado. Eso no lo han quitado, eso está activado. Recuerden que el regalo de la ficha promocional y la compañía lo sigue dando. Esto no va a parar. El día que eso apare es porque ya la moneda fue liberada y ahí no pueden hacer nada. Se acaba, pues, porque una vez que tú liberes el one, va a un precio ya real en las wallets, al precio que está en el CoinMarketCap, no creo, puede ser que suba. Y una vez que el precio suba, también va a afectar el grado de dificultad dentro de las fichas promocionales que le va a dar la compañía a la nueva comunidad. Entonces, eventualmente, cuando las personas nuevas entren, lo más probable es que saquen es más o menos lo que han puesto en el paquete. Recibirán la misma cantidad. Ya no va a ser como todos los que nosotros entramos hace muchos años, que podíamos optar por minar esta criptomoneda de una manera exponencial. Ahora mismo la promoción está y mientras esté, la comunidad está tratando de ayudar a todas las nuevas personas que entren, que tengan la mayor cantidad de tokens, la mayor cantidad de fichas para poder tener más one. Lo ideal es que el one esté repartido en todo el planeta, en diferentes partes del mundo y que las personas tengan bastante para que podamos ser entonces una moneda de reserva mundial. Y la única forma que eso sea es empoderando a los usuarios que tengan muchas monedas y que la almacenen. El dólar tiene esa capacidad porque el dólar está en todas partes del mundo, no solamente está en Estados Unidos. Ellos lograron distribuir el dólar a todas partes del mundo y crearon una comunidad que pudiera tener el dólar y que el dólar se pudiera intercambiar por otras divisas, pero que te la aceptaran en cualquier parte del mundo. Casi en cualquier parte te la aceptan. Entonces, en cambio, el Balboa, que es la moneda de mi país, no me la aceptan ni en Colombia ni en Costa Rica. Y dice esto que no funciona, nada más funciona en Panamá. La idea es esa, pues, hacerlo con One que esté tan regado en tantas partes del mundo que todo el mundo tenga una criptomoneda One. Puede ser 3, 4, 5, 10, 20, 100, 1000, 2000, las que puedan tener. Y usarla en los comercios y hacer ese puente comercial. Después de ese puente comercial, entonces conectarse con grandes marcas y seguir expandiendo el ecosistema hasta que el One sea tan líquido, tan aceptado, que a la hora de intercambiarlo por otras criptomonedas, que es lo que va a pasar en el Shaker, observen lo que va a pasar. Yo tengo mis teorías y estuve hablándolas con los líderes de Venezuela y el señor Anecto, saluda ahí donde estás, hermanito, se iluminó y nos dio una información que yo se la quiero transmitir de la estrategia que está utilizando la compañía para que el valor del One se mantenga en $44, $45. Pero antes de entrar ahí, vamos a buscar el valor de One en el CoinMarketCap y le explico cuál era la técnica que el señor Anecto nos había dicho. Y yo quedé flipando, quedé pensando y que, wow, esto está interesantísimo. Así lo hacen así, pues no vamos a tener ningún problema con nuestro valor. Se va a proteger el valor del proyecto, que es lo que el sistema viejo, de exchange, pues quiere darle valor solamente a las criptomonedas más viejas. A las nuevas, pues no logran crecer porque los exchange
y ese intercambio de cambiar y de irse automáticamente a Bitcoin e Ethereum, pues hace que esos proyectos se desinflen y se mueran. Pero la tecnología DeFi nos permite hacer cosas interesantes, nos permite crear valor a través de un pool y nos permite también, además de crear valor a través de un pool, hacer que nuestra moneda no caiga. Y utilizando la técnica que les voy a decir ahora, déjenme buscarle acá en el CoinMarketCap, espera un momentito que estoy buscando acá, aquí está ya, para tener valor aquí presente mientras hablo. Ok, vamos aquí, voy a hacerle un zoom. Ahí está. Y que se vea que dice CoinMarketCap. Voy para allá. Denme 3 segundos. Y estoy en el CoinMarketCap. Ahí está. El valor de One en el CoinMarketCap es de $44.82. ¿Ok? Si alguien entra a la plataforma DealShaker a comprar un producto X, él ve el producto que cuesta $1,000, por decir un ejemplo, de los cuales 500 son para pagar en fiat, en cash, y los otros 500 son en One OS, que es un token ERC20. Entonces esa persona no tiene One y no tiene el fiat dentro del sistema, pero sí tiene USDT. Y él dice, yo quiero esa oferta de esa computadora, quiero esa oferta de ese software, quiero esa oferta de ese carro, quiero esa oferta de esa casa. Imagínense lo que usted quiere, quiero ese servicio que me está ofreciendo, donde un coach de medicina me va a enseñar cómo aumentar la energía a través de una dieta. Quiero ese servicio, ese producto. Entonces la persona que no tiene que ver nada con el proyecto, porque ya DealShaker se abriría al universo de las tiendas online, va a ver el producto y dice, tú sabes que yo tengo cripto, por ahí aceptan USD, no hay problema, yo voy a exchange lo cambio. Yo voy a comprar eso, porque yo compré Bitcoin cuando estaba en $1 y ahora está en 65,000. Y yo soy millonario, yo voy a comprar en esa tienda porque yo quiero gastar mis Bitcoin y nadie me los agarra. Entonces esta compañía que es DealShaker pues me permite hacerlo. Y en mi país hay productos y servicios, yo quiero gastarlos, pues quiero experimentar. Entonces lo primero que va a hacer es cargar la wallet dentro de USDT, dentro de DealShaker y proceder a comprar el producto. Automáticamente cuando hace la compra, él va a pagar el precio del OS al precio que está en el CoinMarketCap, ¿sí o no? Y va a pasar $1,000, 500 en One y 500 en euros. Entonces, esos USDT entran automáticamente a la wallet de DealShaker y de allí ese comprador hace y cierra la compra. Los USDT se van para cancelar, los 500 en One van para la piscina y la parte en fiat entra también para el comerciante. Y de esa manera el comerciante puede tener mayor liquidez porque va a recibir la parte que le corresponde cash y va a poder enviar esos One al pool y el pool se va llenando de mucho USDT que viene de la comunidad externa cripto. ¿Ok? Y eso pues va a abrir un universo interesante. Ahora bien, la wallet que le van a incrustar dentro de DealShaker, ¿cuál será? Ellos pueden sacar el API directo de la página de Tether y meter directo allí la de Tether. ¿Ok? No tiene que ser MetaMask. Puede ser que Tether tenga un sistema que donde metas una wallet nada más exclusiva y única de esa. ¿Ok? Puede ser que la compañía decida meter MetaMask. No lo sé. Pero esperemos la sorpresa. Como yo les dije, primero venía la tarjeta de crédito y después MetaMask. Ok, la compañía adelantó y ahora está incrustando la wallet de USDT, que me imagino que es una wallet única de USDT dentro de Shaker. Viene la tarjeta de crédito y quizás posteriormente abran MetaMask. La ventaja de MetaMask es que tiene una comunidad gigantesca de más de 450 millones de usuarios que tienen acceso a
criptografía. Y muy fácil ellos pueden convertir también a USDT. Pero bueno, eso es muy positivo. Cuando entra en la tarjeta de crédito, entonces agarramos una comunidad que no cree en cripto. ¿Lo están viendo? Agarramos una comunidad que solo cree en el plástico. ¿Ok? En esto. Y esa comunidad que cree solo en el plástico, ¿qué va a hacer? Va a comprar en Dealchecker como cualquier otro e-commerce. Entra todo ese dinero plástico, compra los $1000 de la oferta, 500 en yuan y 500 en euros. Igual el yuan se mantiene su precio. No hay nada que lo tumbe. Entonces se comienza a hacer una piscina poderosa, interesante y sustanciosa para que eso le vaya dando liquidez en Uniswap y de esa manera eventualmente con el tiempo los comerciantes van a poder liquidar rápidamente y eventual los IMAs que trabajan, que están haciendo la red, que están ayudando, van a ser los primeros en beneficiarse. ¿Ok? Escuchen esto. Los IMAs que están haciendo la red son los primeros que van a poder beneficiarse de todo el avance que la compañía haga, porque van a estar informados, van a recibir lo último, van a recibir los productos frescos, van a poder gastar su yuan comprando esos productos frescos y ingresando nuevas personas, y de esta manera van a poder crecer económicamente. Y si por alguna razón viniera algo de un intercambio a futuro, los que están trabajando van a ser los primeros en ser beneficiados porque van a tener la información ahí al caliente. ¿Ok? Esa es la ventaja de aquel que sirve y trabaja. Bueno, yo quiero darles las gracias a todos ustedes. El valor de OES nos pregunta acá nuestro amigo Omar. Dice, ¿cuál es el valor? Bueno, yo te lo mostré aquí en el CoinMarketCap. El valor es este que está aquí, pero ese valor va a cambiar, como les dije. Estamos desinflados porque mucha comunidad que no entró y quizá en los próximos meses escuchemos historias. Hoy escuché una de un líder que ya no pertenece a One Ecosystem, pero que estaba desconectado en otros proyectos y de repente me escribe y me dice, Eric, quiero ir a Polygon, ¿cuál es el proceso? Yo le digo, el 23 de marzo se cerró todo para ir a Polygon. Ya vas tarde. ¿Cómo va a ser? Sí. La compañía dio un plazo para aquellos que escribieron antes del 23 de marzo y todos esos emails que se acumularon fueron tantos que a la compañía le está tomando un tiempo y dio un plazo adicional mientras respondían a esos emails y atendían esos casos hasta el 31 de mayo para aquel que estuviera interesado todavía hiciera el salto y si calificaba y era aprobado, entonces se salvaba. Y esa persona pues perdió su yuan, lamentablemente, y esos casos lo vamos a ver por todas partes. Ok, el link para ingresar a el proyecto de One Ecosystem, el proyecto de B1, como te dije, tienes que entrar a yosoyone.com y de yosoyone.com buscas B1. Ok, aquí ven, dice socio. Y ahí te puedes conectar con el enlace que está aquí abajo, para aquellos que están entrando tarde al video. No puedo compartir nada por YouTube, solo los videos de ellos. Cada vez que lo he hecho, plum, me apagan la transmisión, así que no puedo ahora mismo hacerlo. De momento, bueno, esa es la información que quería darles hoy. Espero se encuentren sumamente bien, que tengan un feliz descanso, que mañana amanezcan con mucha fuerza, mucha energía y sigamos avanzando con One Ecosystem porque estamos en una etapa de construcción y vale la pena que tú formes parte de esta etapa. Nos vemos pronto.